Vamos a iniciar nuestra tutoría con relación a movimientos de tipo rotativo y fuerzas de tipo rotativo que se llama torque. ¿Ya? Veamos, vamos a compartir un documento para poder trabajar con ustedes. Veamos. Aquí lo tenemos. Vamos a subir un monito allá arriba. Este lo bajamos para cuando lleguen alguien, me avisan si llegan alguien, lo dejo afuera. Ya. Hoy día trabajamos en la tutoría o acompañamiento 08 de mecánica. Vamos a hablar un poco de momento angular. No nos olvidemos que era momento angular. ¿Ya? Allí tenemos que tener claritos los conceptos, que supongo ya lo estudiaron. Momento angular era la letra L, que es un vector. Y el momento angular, no nos olvidemos, ¿verdad?, que el momento angular como vector era igual a ¿qué cosa? Al momento de inercia, que es un número, por la velocidad angular. Acuérdense del formulario, ustedes lo tienen en su cuadernito. Y después teníamos torque, que en términos de concepto, el torque era igual a R cruz F. Una fuerza que está aplicada sobre un radio y que hace generar una fuerza rotativa. Y después rotaciones en general. ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver ahora un poquitito en nuestro curso. El propósito del curso ustedes ya lo conocen, lo saltamos. Y vamos a trabajar en afirmaciones sobre rotaciones para que afinen los conceptos y memoricen algunos conceptos. Rotación de una hélice alterada por un torque, es decir, está dando vuelta a la hélice y le damos un vuelo y cambia el momento de inercia y cambia, ¿qué cosa? El momentum angular. Y después vamos a hablar de un anillo en rotación. Veamos los conceptos. Aquí, claritos nosotros, claritos tenemos los conceptos. Súper clarito. Veamos. El agente externo responsable de los cambios de traslación se denomina fuerza en Newton. Es decir, tenemos una masa y dice el responsable de los cambios de traslación, esto está en el punto 1 y queremos llevar a la masa al punto 2, la misma masa, a llevarla para allá, necesariamente tenemos que aplicar una fuerza. Y la fuerza, que dijimos en la ecuación de movimiento F, es igual a M por A, esa cosa se medía en Newton. Revisado este concepto. La tendencia de mantener el estado de traslación, esto es un traslado, estamos trasladando de 1 a 2, se cuantifica con la masa y se mide en kilogramos. Indudablemente, la tendencia a mantener el estado de traslación se cuantifica con la masa. El agente externo responsable de los cambios de rotación se denomina torque. El agente externo
de los cambios de rotación. Cambios de rotación. Es decir, tenemos algo respecto de un punto a una distancia r. Si queremos que esto cambie de este punto a este otro punto, tenemos que aplicar una fuerza. Y esa fuerza, ¿verdad?, es un torque, pero es un cambio de rotación, es decir, cambia de 1 a 2. Cuidado con esa palabra, cambio. Porque la tendencia de mantener el estado de rotación, como la Luna, ¿verdad?, que da una vuelta cada 24 días, y tenemos también la Tierra, que un punto de la Tierra da una vuelta en 24 horas, ¿verdad?, es el momento de inercia. La tendencia de mantener el estado de rotación se cuantifica con el momento de inercia. Ojo. Y además, llegaron dos otras ahí. Y además, miren ustedes esta formulita. El torque es el resultado del producto cruz entre R y F. Aquí lo pusimos. Entre R y F. Por lo tanto, el torque es perpendicular al plano de R y F. Recordemos la definición del producto cruz. Y además, el torque es una modificación del momento angular en el tiempo. ¿Está bien? Una modificación del momento angular en el tiempo. Entonces tenemos dos definiciones, ¿verdad? Veamos entonces. Borremos y cambiemos. Problema número 1. Está marcado lo correcto, pero vamos a ir paso a paso para poder ver por qué, ¿ya? Eso para que les quede, ¿verdad?, bien resuelto. Siguen llegando algunas cosas ahí. Ya. Veamos. El torque es la fuerza responsable de las rotaciones. ¿Verdadero o falso? ¿Qué piensan ustedes? El torque es la fuerza responsable de las rotaciones. No necesariamente, porque aquí tenemos la fórmula que tienen que tener en su cuadernito, como les dije, ¿verdad? No solo el torque depende de la fuerza, sino también en la variación del momento angular en el tiempo. Por lo tanto, la respuesta estoy cambiando el lápiz porque hay que jugar para allá y para acá. La respuesta, esta es falsa. No solo la fuerza, sino que también el momento de inercia. El momento angular. Segundo, si el eje de giro de un sistema es horizontal. Eje de giro horizontal. Y acá está girando esto. O para allá o para acá, no importa. Pero este eje de giro horizontal en el eje X, ¿verdad?, se llama omega. Giro, ¿verdad? Omega. Y es un vector que está horizontal. Puede ser para allá o para acá, no importa.
por ahora. ¿Verdad? Entonces dice, la dirección del momento angular puede ser vertical. Nos dicen entonces que la dirección del momento angular, L, puede ser vertical. Falso. Falso. ¿Por qué? Porque la expresión de momento angular es igual a I, que es un escalar, un número, por omega. Por lo tanto, el L tiene la misma dirección que omega. Por lo tanto, el L tiene la misma dirección de omega. Por lo tanto, no puede ser vertical. Tiene que ser horizontal. Falso. Veamos, sigamos. El torque puede ser medido en Joule. Está amarillo, la respuesta es verdadera, pero veamos por qué. Borremos las rayas que molestan. ¿Por qué? Miren acá. Aquí tenemos la fórmula del torque. Acá. Mirá que me falló. Acá. Torque, en términos de unidades, es una unidad en el Sistema Internacional del Radio que se mide en metros por una unidad de fuerza que es Newton. Por lo tanto, la unidad es Newton metro. Y esto se llama Joule. Por lo tanto, la respuesta es verdadero. No nos olvidemos que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Y esto también en Newton metro. Por lo tanto, el trabajo también se mide en Joule. ¿Vamos bien? Borramos. Entonces teníamos que esta expresión que está aquí era falso, falso, verdadero. El momento de inercia cuantifica la tendencia de un objeto a mantener su estado rotatorio. Verdadero. ¿Por qué es verdadero? Le dijimos en la introducción, la tendencia de mantener el estado de rotación se cuantifica con el momento de inercia. Aquí está la respuesta. Por lo tanto, esa respuesta es verdadera. Por eso está tildada de amarillo. Luego viene, el torque es igual a la razón de cambio respecto del tiempo. ¿De qué cosa? Del momento angular. Veamos. ¿Qué dice la expresión? El torque es la razón de cambio del momento angular en el tiempo. Correcto, verdadero, está allí escrito. Entonces tenemos aquí, tenemos acá ahora la expresión que esto es verdadero. Son las 3, la 3, la 4 y la 5. Las verdaderas. Entonces, ahora viene lo que ustedes tienen que responder después de haber hecho el análisis, ¿verdad? Dejo allí teñidas en amarillo las que son verdaderas.
Entonces, aquí nos hacen algunas preguntas. ¿Qué nos dicen en las preguntas? Veamos. La 1, la 2 y la 3 son verdaderas. Falso. La 1, la 2 y la 3 dijimos que eran falsas. Las verdaderas son las amarillas. B, solo 3 y 4 son verdaderas. 3 y 4 solo. Falso, porque hay otra más que es verdadera. Falso. Porque también la 4 es verdadera. C, 2 y 4 son verdaderas. 2 es falsa y 4 es verdadera. Por lo tanto, esto es falso. Solo 1 es verdadera. Falso. El torque dijimos que depende también del momento angular. Falso. Y la E dice, ninguna de las otras 4 alternativas es verdadera. Ninguna de estas 4 es verdadera. Correcto. Esta aseveración es verdadera. Allí tenemos la respuesta a la pregunta de tipo conceptual. Vamos a un ejercicio 2. Vamos a un ejercicio 2. Borramos primero las rayas anteriores. Ejercicio número 2. Aquí vamos a jugar un rato. Porque aquí ya entramos a la unidad de cálculo, utilizar ecuaciones. Vamos viendo y leyendo para ir haciendo un monito. Dijimos que siempre hay que hacer un diagrama e ir analizando el enunciado. Una hélice que tiene un I 7,4 kilogramos. ¿Qué es lo que es I? Es el momento de inercia y vale 7,4 kilogramos por metro cuadrado. Ese es un dato. Se encuentra rotando en el sentido horario. Si colocamos acá un eje, esa masa, ¿verdad?, que tiene un momento de inercia, está girando en sentido horario. Y no olvidemos que cuando se gira, hay un radio. Además, hay un tiempo, porque está girando, no nos olvidemos, ¿verdad? Ah, y mira, y horario en torno a un eje Z, es decir, este eje es Z, que sale, ¿verdad? Está girando en orden de Z con un periodo de 5,3 segundos. Aquí el tiempo, entonces, de una vuelta se llama periodo y vale 5,3 segundos. Ah, vamos viendo. Vamos viendo. Una hélice se encuentra, ¿verdad?, girando en torno de... Calculamos entonces como necesitamos a futuro. Se encuentra girando. Por lo tanto, si se encuentra girando, tiene una velocidad angular que está girando en Z, dice, ¿verdad? Está girando en el eje Z, X, Y, Z, para acá. Esto está girando en el eje Z. En el sentido, dice, horario, para acá.
Por lo tanto, es negativo. Acuérdense que el antihorario es positivo. Es negativo. ¿Ya? Entonces, tenemos que el omega es, ¿cuánto vale el omega? Si mal no recuerdo, 2 pi partido por el periodo. Por lo tanto, el omega es 2 pi, es 2 por 3.1416 dividido por 5,3 segundos. Y arriba son radianes. Entonces tenemos una velocidad angular que tiene un valor. ¿Ya? Y ese valor está dado acá. Menos 186. Lo voy a rayar ahí un poquitito para que lo vean. ¿Ya? 186. Vean si es cierto. 6,2832. Esto es 6,2832. Pesquen la calculadora y dividan por 5,3 y les va a dar 1,186. Pero como está girando para acá, X y Z. Z es cuando gira, Z es positivo cuando gira en el sentido horario. Y cuando gira en sentido horario es menos Z, es hacia atrás. Menos Z. Y ahí está sentido anti-horario. Y 6,2832 dividido por 5,3 da 1,186. Esa sería la velocidad angular. Y L inicial de la hélice, porque hacen una pregunta, ¿verdad? Hacen una pregunta, borramos los manchones, hacen acá una pregunta. A continuación se aplica una fuerza. La fuerza que están aplicando, ¿verdad? Tiene componentes X y Z. La fuerza está en I. Y el punto donde se aplica está en 0,7 menos 0,5, 0. Y tenemos un tiempo. Por lo tanto, tenemos dos momentos angulares. Tenemos un momento angular inicial y tenemos un momento angular final. ¿Está bien? Porque el primer momento angular era el primer omega por I. Entonces, el primer omega angular, fíjense ustedes, es el primer omega, este que calculamos aquí, el primer omega por I. Y dijimos, L tiene la misma dirección y sentido que el omega. Omega tiene solo componentes en Z. ¿Y cuánto es? Menos 1,186. Y multiplicado por I. ¿Y cuánto vale el I? El I, 7,4. Ahí está. 7,4.
volvemos a nuestra expresión, ¿verdad? Y multiplicamos aquí donde estamos por 7.4, que es el valor de I. Y acá tenemos el L inicial, porque después le aplican un torque y se mueve, da vuelta más rápido. Y 7,4 por 1,186 menos da la módica suma de menos 8,78, ¿verdad? En la dirección de menos Z. Perfecto, el resultado. Tenemos esos dos resultados. ¿Y qué nos están preguntando? El torque final, ¿verdad? Nos preguntaban por el torque final. Acá está. Cuando se aplica una fuerza tanto en tal punto, genera un torque en 2,4 segundos. Determine la velocidad angular final de la hélice. Es cuando un bote está acelerando. ¿Tá? Y aquí entra nuestra definición de la clase de hoy. Esa que tenemos allí. Esta que tenemos acá. ¿Ah? Nos dan el punto P, nos dan las coordenadas de la fuerza, tenemos el torque que lo podemos calcular como el punto P por F, cruz F, y eso va a ser variación del momento angular final menos momento angular inicial partido por el delta T, y el delta T eran 2,4, algo por ahí. Si de acá despejamos el LF, ¿por qué voy a despejar LF? LF, porque es el momento angular final, menos momento angular inicial, partido por delta T, ¿verdad? Es igual al torque. Este lo pasamos para allá, el torque por delta T. Y como me están pidiendo este final, este que está menos pasa al otro lado positivo, LI. ¿Verdad? Más el torque por delta T va a ser, ¿verdad? Va a ser, eso ya lo pasamos para el otro lado, va a ser igual al LF. ¿Está bien? Eso me están pidiendo. Vámonos al problemita entonces. Entonces, corremos, ya se la tiene que haber grabado el número. Entonces tenemos que esto está girando en el sentido horario en términos del eje Z. Por lo tanto, el torque está para el lado de menos Z. Porque esto está girando en el sentido, horario, omega. Y como está en horario, es menos omega. Luego, ¿qué nos dicen? ¿Qué nos dicen? ¿Qué nos dice? Veamos qué nos dice el problemita. Se aplica una fuerza, esta que está acá, ¿verdad? Que tiene componentes solo en I y mirando hacia abajo.
Por lo tanto, esta fuerza es negativa porque el I está hacia arriba. El I está hacia arriba. Por lo tanto, esta fuerza es menos 8. ¿Qué cosa? Newton. Pero tiene componentes solo en I. ¿Está bien? Y luego dice el punto P. Este es el punto P. El punto P tiene componentes X, que aquí dice 0,7. Y tenemos I menos 0,5. Evidente, porque el I está hacia abajo. Por lo tanto, es menos 0,5. Bien, esos datos tenemos. Y además nos dan un periodo para poder calcular el L final, que son 24 segundos. Porque el omega cambia, ¿verdad? El omega cambia. Porque no nos olvidemos que el L final va a ser el momento de inercia que no cambia por el omega final. Y el problema nos pregunta cuánto vale el omega final. Por lo tanto, estamos obligados a calcular el L final partido por el I. Veamos el resultado que nos plantearon. Aquí estamos. Acá estamos. Aquí están todas las respuestas de las formulitas que vimos. Las repasamos nuevamente. Torque R cruz F. El punto, acordémonos del R cruz F. Ustedes se acuerdan cómo se calcula, ¿verdad? Torque R cruz F. Nos dieron el valor de R para el punto, hay que calcular el R, ¿verdad? ¿Cuánto vale el R? Y esto era el I, dirección J, dirección K. ¿De qué valores? Del R en X, del R en Y, del R en Z. Segundo vector F es F en X, F en Y, F en Z. Hay que resolver este determinante y teníamos que reemplazar los valores aquí. R es el punto P. Y F, ¿verdad? Es Fx, Fi, Fz. Si calculamos el producto cruz, nos da 0,05,6. Y eso ya dijimos además que el torque era variación del momento angular. Entonces, ya lo despejamos, recién lo hicimos. El momento angular es el momento inicial. Si sacamos acá L final menos L inicial, recién lo hicimos, por delta T. El delta T se va a multiplicar el torque y el LI se va para allá. Por lo tanto, LF es LI por el torque multiplicado por el delta T. Y ahí está el valor de L. Pero nos estaban preguntando por omega final. Recién lo expliqué, el omega final, que tiene la misma dirección del L final,
está partido por el momento de inercia, que eran 5, no sé cuánto. Y eso nos da este valor. Ustedes reemplazan los datos, ¿ah? Porque este 0,22, que es el LF, si lo dividen por el valor de I, ¿cuánto era I? 7,4, ahí está. 7,4, este número que está allí, este número que está acá, dividido por 7,4, que es el I, acá está I, 7,4, y el L era menos 22,2, eso da menos 3. Y ese es el ómega final. En definitiva, solo utilizamos, vamos a compartir otra hoja para recordarnos, solo utilizamos estas ecuacioncitas que están acá. Aquí está la expresión que usamos recién, ¿verdad? L, y esto lo pusimos como LF menos LI. Calculamos el torque, y después el torque por delta T lo pasamos hacia allá, y despejamos el LS. Y con el LS, el I que no cambia, por el omega S. ¿Verdad? Calculamos el omega S, porque de acá sacamos el LS, tenemos el delta T, tenemos el valor del producto cruz, tenemos LS, tenemos I, calculamos omega S. Eso era, acá están. Y esto les dije en la clase anterior, tienen que tenerlo anotado porque se usa siempre. Con la única diferencia que acá falta una ecuación que omega es 2pi partido por t, que en la clase anterior la vimos. O bien es 2pi por la frecuencia. Eso está, ¿verdad? Tuvimos esa y esa, ¿verdad? No se olviden de tenerla muy cercana a su cuaderno, en su cuaderno, entre otras cosas, porque se usa mucho. Veamos el problema número 3. Nuevamente entramos en definiciones. Un anillo gira en sentido horario. Nuevamente tenemos algo que está girando en el sentido horario. Para acá. Si este es X, este es Y, el movimiento rotacional está hacia atrás, en menos Z. Todo movimiento antihorario queda allá en menos Z. El anillo de rotación en sentido horario en torno al eje Z con un periodo, ojo, ya tenemos un periodo igual a 5,7 segunditos. ¿Estamos bien? Entonces, miren lo que tenemos allí. ¿Qué nos preguntan? A. Determine el momento de inercia del anillo. Fácil, lo tenemos en el formulario. Momento de inercia del anillo vale M, ¿verdad? R cuadrado. Allí está R, acá está M. Por lo tanto, el momento de inercia vale en el sistema internacional kilogramos por 90 centímetros es 0,1
6,9 metros al cuadrado y la unidad es kilogramo metro cuadrado. Ahí tenemos el momento de inercia. Velocidad angular. ¿Cuánto vale la velocidad angular? Omega es 2pi partido por el periodo. 6,2832 radianes partido por el periodo de una vuelta, el tiempo de una vuelta, 5,7 segunditos. Ahí ustedes hacen la división, ¿verdad? Y después tenemos, actúa una fuerza que hay que resolver el producto cruz. ¿Ya? Y ahí está resuelto. mr cuadrado, 8 por 0,9 al cuadrado, está el resultado. El periodo es 2pi partido por t, y está en z, no nos olvidemos, en menos z, porque va para atrás. Y después el torque, ahí está resuelto. Por lo tanto, mis queridos estudiantitos, tienen que trabajar bastante con el torque. ¿Ya? Y espero que tengan una bonita jornada y nos vemos el día, bueno, próximo martes, perdón, próximo lunes. Juventud, que les vaya lindo. Nos estamos viendo. Chao, que Chao, está muy profe. bien. Chao, Chao, chao. profe, Cuídese, muchas profe. Profe, gracias. cuídese bien. Chao, profe, gracias. Gracias a ustedes.